98 al 95% en reimplante intencional. Yo me pregunto, ¿a usted no les parece que esta tasa de éxito no es suficientemente contundente para nosotros entrenarnos en la técnica y empezar a salvar más dientes? Les puedo mostrar muchos artículos que han salido sobre reimplante intencional. Hay muchos reportes de caso, ya hay metaanálisis. Ay, no me deja ver, va a tener que cerrar. Bueno, revisiones sistemáticas. Y llama la atención que los artículos más serios están en Estados Unidos y algunos en China. Los que he encontrado de reimplante intencional. En este momento, si ustedes buscan por Google Académico, encontramos más de 7.060 artículos sobre reimplante intencional. Vamos a empezar primero con la paso a paso a la técnica. No sé, de los que nos están escuchando, cuántos han tenido experiencia en reimplante intencional y cómo han desarrollado su técnica. Primero tenemos que hacer una exodoncia traumática con un forceps, con movimientos de vestibular a lingual, con movimientos demasiado suaves para no ir a fracturar el diente, ni la tabla ósea vestibular, ni lingual, ni palatina. En todos los artículos y en mi experiencia, este es el punto más álgido del reimplante. Si logramos hacer la exodoncia y los que manejamos microscopio, que hemos desarrollado una motricidad fina, para hacer esta exodoncia se necesita motricidad fina. Y a esto me refiero a movimientos demasiado suaves. Si nosotros logramos realizar la exodoncia sin ningún problema, el resto de la técnica de reimplante es demasiado sencilla. Mucho más fácil cuando tener un diente afuera y hacer un sella apical que hacerlo en microcirugía endodóntica, aún a pesar de tener un microscopio. Entonces, para sobrepasar esta dificultad que es lograr una exodoncia traumática, se han inventado forceps como los forceps de Schumacher, que tienen en la punta una forma cóncava y tiene una sierrita para lograr que el forceps no se deslice hacia la parte de la raíz y lastimar las células del ligamento periodontal. También hay aparatos como el Exomed, que actúa como un sacacorchos. Este aparato se apoya en los dientes adyacentes, hace una palanca y se extrae el diente, preservando las tablas óseas. En muchos artículos también se mencionan los forceps físicos para exodoncia atraumática. Desafortunadamente yo no los he podido conseguir en Colombia, aunque en este momento estoy creando algunas piezas para algún instrumental para mejorar o facilitar la técnica de reimplante intencional. Estos forceps físicos funcionan de la manera en que la parte de silicona que ustedes ven va sobre la encía o la mucosa vestibular del diente y la otra parte va sobre la pared palatina del diente. Se dice que de esta manera se evita fracturar la tabla vestibular o fracturar el diente. Para ayudar a mejorar la parte de la exodoncia traumática, se ha propuesto como desde el 2010 artículos sobre realizar extrusión ortodóntica para realizar la exodoncia al reimplante y tener menores dificultades en la técnica. Entonces, les muestro un artículo del 2014 del International Endodontic Journal, donde dice que la tasa de supervivencia que encontraron en ese artículo fue el 95.1%, pero que para dientes con extrusión ortodóntica esto aumentó la tasa de éxito al 98.1%. Y ellos concluyen que si hacemos una extrusión ortodóntica 2 a 3 semanas antes de la técnica de reimplante intencional, podemos disminuir la posibilidad de reabsorción radicular, de fractura dental, y que se puede recomendar realizar la extrusión ortodóntica para mejorar los resultados del reimplante intencional. Yo, en mi experiencia, no la he hecho en todos los casos, pero hay unos casos que sí necesitan extrusión ortodóntica y se los voy a mostrar más adelante. Después de haber extraído el diente, hacemos la pisectomía y hacemos la cavidad donde vamos a hacer el sella apical.
así como en microcirugía, hacemos una cavidad clase 1 con 3 milímetros de profundidad. En un artículo de revisión del 2018 decía que casi todos los autores usaron una fresa de carburo y que solamente Cho y colaboradores, y en otros artículos Crashman también recomienda usar puntas ultrasónicas. Yo les quiero hacer un resumen de lo que yo he leído, pero también quiero contarles de lo que yo he tomado y no he tomado, porque no hay protocolos universalmente aceptados. Entonces son técnicas que cada quien va adaptando. Yo decidí no usar puntas ultrasónicas por lo siguiente. Eh, yo sé que todos usamos puntas ultrasónicas en este momento para hacer microcirugía endodóntica. Y una de las razones por las cuales nos pasamos de turbina o de fresa a puntas ultrasónicas era porque teníamos un acceso limitado en cirugía, porque teníamos con la fresa un alto riesgo de perforación, porque no podíamos angular la fresa en dirección en el eje de la raíz del diente y podíamos producir perforaciones de la pared lingualo-palatina de la raíz, y porque no se alcanzaba a hacer una gran profundidad en la cavidad al estar interponiéndose los tejidos. Entonces se producían cavidades de pequeñas profundidad y eso producía microfugas en el cemento y fracaso de la cirugía. Resulta que en reimplante intencional yo no tengo ninguna de esas limitaciones porque es que yo tengo el diente en la mano. Entonces yo no tengo riesgo de perforar la pared lingual porque tengo el diente en la mano y puedo poner la pieza de mano en dirección del eje central del diente con toda facilidad. No tengo problema en hacer una cavidad poco profunda porque con la fresa puedo hacerla a 3 milímetros si lo estoy viendo. Y la ganancia que yo tengo cuando yo en mi experiencia uso la pieza de mano es que tengo alta velocidad. Todos, bueno, no sé, hemos leído artículos de que las puntas ultrasónicas cuando recién aparecieron, había muchos artículos donde había controversia hacia producción de fisuras en el ápice radicular. Si yo la punta quiero ganarle velocidad, me toca subirle el nivel de intensidad del equipo y esto puede producir más fisuras y tengo que hacerle presión para que la punta me trabaje con más velocidad. Por todas estas cosas anteriores, yo decidí, para disminuir el tiempo extraoral, hacer las cavidades con fresa, no con punta ultrasónica. Pero esto se los cuento porque ustedes van a encontrar artículos que recomiendan usar puntas ultrasónicas, pero en todos los años que he hecho reimplante intencional y con toda la lectura de los artículos, lo que yo he concluido que lo más importante es el disminuir el tiempo extraoral. Y usando la pieza de mano, hago la cavidad más rápido que utilizando una punta ultrasónica y el tiempo extraoral es imprescindible. Entonces, aquí tenemos el diente esta es una foto ya, es una foto un poco vieja, alguno de mis casos. Tenemos el forceps. La auxiliar siempre está hidratando con solución salina el diente, mientras yo hago la pisectomía, mientras hago la cavidad con fresa y mientras hago el selle con el cemento que estoy usando. En este momento estoy usando Bidentina, mis primeros reimplantes usaba Supereo. Y hay otros para hidratar la raíz. En la literatura se ha hablado de solución salina balanceada de Hanks y SPAM, pero pues yo en mi ciudad consigo solución salina normal. Hacemos el selle, reimplantamos el diente. Les digo que estas son fotos ya antiguas porque yo en este momento hago la exodoncia y tomo el diente siempre en mi mano, ya no lo tomo con forceps. Siento que tomando el diente por la corona con mis propios dedos, con el diente envuelto en una gasa, se lastima menos el diente. Y hacemos la reimplantación haciendo presión digital. La mayoría de los autores dice que se hace una simple presión digital. Hay una controversia en el uso de férula o no férula. Algunos autores dicen que se coloca férula si el diente queda con mucha movilidad. En mi experiencia yo generalmente siempre coloco férula y la férula la dejo por 3 semanas. Aquí está lo de la ferulización. En los artículos de revisión encontramos que se feruliza de acuerdo al caso. Yo lo ferulizo siempre porque manejo como si fuera un diente avulsionado. O sea, es una avulsión intencional.
Y todos cuando recibimos un paciente después de una avulsión ferulizamos para permitir la cicatrización de las fibras del ligamento periodontal sin movilidad. Esa es la razón, bajo ese concepto es el que yo ferulizo. Y siempre pues me ha ido bien, siempre empezamos a ver que la movilidad del diente se empieza a disminuir casi a las 3 semanas, momento en el que yo retiro la férula. Cuando yo retiro la férula, el diente ya está sin movilidad o está con la movilidad fisiológica, está sin movilidad aumentada. Hay algunos casos en que no podemos ferulizar. Yo ferulizo con un nylon y resina, pero hay unos casos en que tenemos coronas adyacentes de circonio y es más difícil ferulizar y entonces se puede utilizar hilo de sutura sobre el diente, pero siempre busco la manera de inmovilizar el diente. Todo esto hay que programarlo y planificar cada caso antes de hacer el reimplante. Este es uno de mis videos más nuevos en donde logré lograr un tiempo extraoral de 3 minutos. Sellamos con biodentina y reimplantamos. Voy a seguirles mostrando casos y después de los primeros años en que empecé a trabajar con reimplante, que me demoraba tiempos de 11 o 12 minutos, después llegaba a 9 minutos y mi máximo logro, porque esto es como estar contra reloj, y mi máximo logro es 3 minutos. Y les voy a decir por qué me enfoco tanto en eso. Es el tiempo que están las células del ligamento periodontal por fuera de boca y yo quiero lo más rápido que se pueda que ellas vuelvan a estar dentro del alvéolo para que puedan volver a reconectarse. Entonces, esto es lo más importante del reimplante. Cuando nosotros hablamos, y quiero, si ustedes me corrigen, cuando estamos hablando de dientes avulsionados, se dice que si reimplantamos el diente en la primera hora, mejora el pronóstico. Pero todos hemos tratado dientes avulsionados y hemos visto que aún tratados en la primera hora, con el tiempo estos dientes pueden desencadenar reabsorción. Yo creo que el enfoque reimplante intencional es ganarle a dientes avulsionados y es el diente en el más corto tiempo. He tenido pacientes de 17 años, de 15 años y se ha desaparecido esa oscuridad que se hablaba sobre la reabsorción y anquilosis, porque se trata de acortar el tiempo lo máximo que ustedes puedan. Les voy a hablar sobre diente o sobre indicaciones de reimplante intencional. Cuando nosotros necesitamos esta técnica para poder salvar el diente, porque si no es imposible. Estamos hablando de segundos molares inferiores. Los segundos molares inferiores, cuando el tratamiento de conductos ha fracasado, hemos hecho retratamiento y hay que hacer microcirugía, esas raíces de esos molares inferiores están inclinadas hacia el lingual y las está cubriendo una capa muy gruesa de tabla ósea vestibular y haciendo la osteotomía, aunque la hagamos, es imposible con el instrumental llegar y poder hacer un buen sello. Y como endodoncistas sabemos que si nosotros no logramos hacer un buen sello apical, va a haber filtración y esa cirugía va a fracasar. Entonces, los segundos molares es una de las indicaciones de reimplante intencional cuando no es viable la microcirugía endodóntica. Y les voy a mostrar casos que no solamente los segundos molares, a veces los primeros molares. En este momento es una fortuna que nosotros tengamos el acceso a tomografía, porque cada caso de reimplante yo siempre envío tomografía. Y la manera de decidir si se va para microcirugía o para reimplante es el grosor de la tabla ósea vestibular. Si la raíz está cubierta por 10 milímetros, es decir, 1 centímetro de tabla ósea, yo sé que va a ser muy difícil que yo logre un buen sello y mi porcentaje de éxito de esa cirugía endodóntica va a ser bajo. Entonces, en esos casos yo prefiero hacer un reimplante y aumentar el éxito del resultado de ese procedimiento. En esta diapositiva nos muestra cómo los primeros molares está su raíz mesial cubierta generalmente, no siempre, por 4 milímetros. La raíz distal de un molar, 5.18 milímetros. Si tenemos esas medidas, con esas medidas es fácil hacer bueno, fácil no, pero es viable hacer una microcirugía endodóntica a pesar del dentario inferior, a pesar de la cercanía al dentario inferior.
Pero si yo me voy hacia atrás y encuentro que esas raíces están cubiertas por 7.34 milímetros de hueso o la raíz distal de 8.5 milímetros de hueso, yo ya sé que va a ser muy difícil lograr un buen sello apical. Por eso es muy importante mandar tomografía, porque en la tomografía, en la lectura siempre yo mando a que me discriminen qué tanto espacio hay de la tabla ósea vestibular al ápice radicular que yo necesito realizar el sello. Si la distancia es muy grande, yo sé que ese diente se va para reimplante. Y les voy a mostrar el caso de David. David es un paciente de 20 años que llega a mi consulta 8 días antes de viajar a Bogotá porque está estudiando en la universidad. Entonces, David eh, presenta una lesión grande, ya la había visto un endodoncista, había intentado hacer terapia de hidróxido de calcio, pero el sangrado era imposible por la reabsorción. El paciente ya viajaba, tenía dolor y le plantearon extraer el diente y colocar un implante porque era lo más rápido que se podía hacer, que porque la lesión estaba muy grande, que estaba muy atrás, que no se podía hacer cirugía. Entonces le plantearon hacer exodoncia e implante. Eh, el padre de David es un urólogo muy reconocido en mi ciudad, entonces él llegó a mi consulta y me dijo que él no entendía cómo nosotros no habíamos avanzado en odontología, que él hacía de todo por salvar los riñones y que como a su hijo de 20 años le estaban planteando hacer exodoncia e implante un endodoncista, que porque odontología no había avanzado. Entonces, cuando él me hablaba desesperado, porque para él era muy duro, era más duro para el papá que para el hijo, que su hijo perdiera el diente. El niño decía, bueno, no importa si me toca extraerlo, pero el papá decía que no, su hijo de 20 años no podía perder su diente. Entonces, a este niño, bueno, a este joven yo le propuse un reimplante intencional. Yo quiero que examinemos este caso de David y les quiero contar que en mi experiencia me he encontrado que hay muchas lesiones grandes y reabsorciones en pacientes de estos años porque han sido sometidos a tratamientos de ortodoncia. En los controles no ha habido una buena evaluación de si hay callos. Estos pacientes se han ido a necrosis pulpar, a periodontitis y han seguido con el tratamiento de ortodoncia sin control alguno sobre la situación endodóntica del caso. Entonces, en lo que he analizado sobre los casos que yo expongo sobre reimplante intencional, lo que tienen en común muchos de ellos es que vienen de un tratamiento de ortodoncia. A David yo le propuse, le envié tomografía, revisamos que, las raíces estaban hasta lingual, la tabla de hueso estaba bastante alejada, la reabsorción estaba grande y que la lesión estaba en contacto con el nervio dentario inferior, la lesión era de 9.5 milímetros de ancho, y el hueso vestibular que estaba cubriendo las raíces era 8.7 milímetros. Entonces ahí es cuando yo les digo que siempre por eso mando tomografía, porque para mí es muy importante la distancia, qué tan alejadas están esas raíces de la tabla vestibular, qué tan alejadas están para que yo pueda hacer un buen sello apical con cirugía. Si yo veo eso más de 7 milímetros, para mí es un paciente indicado para reimplante intencional. Eh, este caso en especial lo manejé con plasma rico en fibrina. Sabemos que el plasma rico en fibrina ayuda a estimular las células a regeneración de tejido, regeneración de hueso. Y como era un paciente que yo no le podía hacer mucho control porque no vivía en mi ciudad, yo con él usé todas las herramientas disponibles para que este caso resultara lo mejor posible porque no iba a poder hacerle muchos controles. Entonces, lo sellé con biodentina, vemos un control a los 2 meses y algo que siempre me impresionó sobre reimplante intencional versus mis pacientes de microcirugía endodóntica era que yo siempre en reimplante encontraba una cicatrización más rápida. Este es el caso de, ay, necesito quitar esto. Bueno, este es el caso de David, la radiografía inicial y la radiografía control a los 3 años, donde observamos una completa cicatrización
de una lesión bastante grande sin necesidad de colocar injertos de hueso. Aquí es como una reflexión que alguna vez le escuché al doctor Fernando Goldberg, que me encanta siempre escuchar lo que decía: la endodoncia es la especialidad que es capaz de regenerar hueso por sí solo. ¿Por qué nos siguen vendiendo los injertos?, decía él, que se los vendan a los periodoncistas. Y en muchos casos yo he comprobado que no hay que colocar injerto porque eh, así la lesión sea de gran tamaño, si es una cavidad cerrada y no está en contacto con el, no es una relación endoperio, por así decirlo, el organismo es capaz de regenerar. Este es David, es una bacterióloga que me hace la obtención de plasma rico en fibrina. Entonces, es un equipo entrenado de auxiliar, bacterióloga y yo hacemos la exodoncia traumática. Miren, los movimientos son muy suaves. Les quiero decir que yo me demoro 3 veces más haciendo la exodoncia que si hiciera una exodoncia convencional. Estoy haciendo la apicectomía. Estamos, bueno, está trabajando el auxiliar. Estamos irrigando con plasma rico en fibrina, hidratando la raíz. Estoy colocando en ese caso biodentina. Ella está hidratando con plasma rico en fibrina. Y aparte de eso, me prepararon un coágulo para colocar dentro del alvéolo y reimplantar el diente de inmediato. En el caso de David me demoré 9 minutos y yo venía de reimplantes anteriores que me demoraba 11 y 12, pero cuando entendí por fin que las células del ligamento periodontal, hice la comparación de, no sé cuántos de ustedes han hecho una piscina debajo del agua. Ninguno nos hemos, o sea, entre más tiempo estemos sin respirar, más posibilidad de que se afecten nuestros órganos. Y así yo miro las células del ligamento periodontal cuando las tengo por fuera, siento que están sin respirar. Entonces, siempre he tenido un enfoque manejando el reimplante de hacer todo lo posible por disminuir ese tiempo extraoral. Entonces, algo muy importante es tener un cronómetro y medir el tiempo que ese diente está por fuera de boca y cada vez mejorarlo más. Y saber que si tenemos un tiempo corto, el implante va a salir bien. Pues, o sea, muy seguramente va a salir muy bien. Les voy a mostrar otra indicación que he usado para reimplante intencional, que es la fractura coronarradicular. Les voy a contar historias de pacientes. Este es un artículo de 2014 donde se propone reimplante intencional como tratamiento de la fractura coronarradicular. El artículo habla que la incidencia de la fractura coronarradicular es baja, del 2%, y que en los últimos años se ha considerado el reimplante para tratar este tipo de fracturas debido a la alta capacidad regenerativa del ligamento periodontal. Y con los casos que vamos a ver, van a ver que el ligamento periodontal queda completamente normal con el tiempo. A pesar de que pase el tiempo, recobramos el ligamento periodontal. Entonces, les presento a Gilma. Gilma es una paciente de 56 años que ya tenía varios tratamientos de conductos, tenía varios implantes y llegó a mi consulta porque me toca salirme un poquito, porque se le ha fracturado el diente número 14. El diente número 14 había sufrido una fractura coronarradicular, no tenía restauraciones, no tenía, estaba completamente natural su diente y se le fracturó. Y me decía que llevaba años teniendo problemas en sus dientes, aún consultando al odontólogo cada 6 meses, y que siempre era tratamiento de conducto, implantes, y que la odontóloga le acaba de decir que se iba para otro implante, que se le ha fracturado su diente y que tocaba colocarse un implante. Entonces yo la vi y en el examen clínico, aparte de la fractura del premolar derecho, observé en el otro premolar una fractura vertical, implantes, tratamientos de conductos. Entonces,
Se hizo un examen completo porque antes de endodoncistas somos odontólogos y tenemos que manejar los pacientes con un enfoque multidisciplinario, no solamente enfocarnos en el problema del diente, en su problema endodóntico, porque este problema endodóntico de fractura lo estaba generando la oclusión traumática del paciente. En su lado derecho teníamos un plano descendido que originaba contactos prematuros, igual que en el lado izquierdo. Entonces, esta paciente yo le propuse que le iba a hacer un reimplante para ver si se podía mantener el diente con fractura coronarradicular y que después de mi tratamiento, cuando lograra yo estabilizar el diente, lo remitía a interconsulta con ortodoncia porque su oclusión traumática estaba produciendo esta cantidad de males en la paciente. La paciente, y esto es otro punto a reflexionar, la paciente era paciente que era receptiva a cualquier tratamiento odontológico y me dijo que había pasado por todas las especialidades, pero que nunca nadie le había dicho que necesitaba valoración por ortodoncia. Y yo he visto en mi experiencia que la oclusión traumática, al igual que la caries, es una de las causas de pérdida dental. Los pacientes con oclusión traumática con el tiempo desencadenan pérdida de hueso, fracturas dentales, fracturas radiculares, movilidad dental y pérdida dental. Entonces tenemos que valorar a los pacientes con un enfoque multidisciplinario. Realizamos la exoncia traumática, revisamos que no tuviera fisuras, que el diente no estuviera más lesionado. A este paciente yo no le hice apicectomía, solamente hice el reimplante para hacer una extrusión quirúrgica a través de un reimplante. Lo posicionamos 2 milímetros por encima de la cresta ósea. Si ustedes revisan los artículos, se dice que solamente se hace una exodoncia con forceps y no usar elevadores. Si ustedes hicieran una exodoncia de un diente con solamente la pared vestibular, pues es imposible cogerlo con solo forceps. Si lo cogen con un forceps, se fractura y no van a poder hacer la exodoncia. Entonces, ya les dije que me gustaba mucho el reimplante, entonces yo hice pinzas y mandé a hacer pinzas para mí y creé un elevador que no funciona como un elevador normal. Es un elevador que yo utilizo para el área interproximal y hacer palanca de mesiala distal. El objetivo del reimplante es conservar en la gran mayoría de la superficie radicular intacta las células del ligamento periodontal. Entonces yo lo utilizo en el área interproximal, por eso en esa forma de lanza. Y la parte cóncava la utilizo para hacer presión en el área interproximal, intentando lo menos posible estropear las fibras del ligamento periodontal. Entonces extrajimos el diente. Aquí vemos, vamos a una radiografía después del reimplante. Vemos la zona radiolúcida que es causada por la extrusión que le hice al diente. Una radiografía con control a los 6 meses, a los 4 años, bueno, aquí es del 2019 y mandé una tomografía este año para verificar, porque para mí ya el reimplante se me convirtió en un tema de estudio más de resultados. Entonces quería verificar con tomografía si no había ningún signo de reabsorción, porque yo en mis radiografías periapicales veía todo normal. Entonces quería comprobar que definitivamente sí estuviera normal, y definitivamente en tomografía no se muestra ningún hallazgo de reabsorción después de 7 años. Y hay algo que si, que si ustedes empiezan a contemplar el reimplante intencional como lo contemplo yo, esta paciente yo les conté que cuando llegó a mi consulta llegó con una fractura coronarradicular y el otro lado tenía una fractura vertical radicular que sí se programó para implante. Entonces, casi que yo hice el reimplante y el especialista en implantología realizó el implante del diente 24 a los 2 meses de yo haber hecho el reimplante, o al mes de yo haber hecho el reimplante. Entonces, estos dos tratamientos, reimplante intencional en esta paciente e implante dental, tienen el mismo tiempo de evolución.
Y si ustedes comparan estos dos dientes, uno reimplantado y el premolar contralateral implantado, los resultados estéticos del tejido gingival son completamente diferentes. Miren cómo, me toca salirme para mostrarles con el señalador, miren cómo mantenemos la encía queratinizada. Miren el color rosado coral que siempre nos enseñaron en nuestras clases de periodoncia, que el color rosado coral era compatible con salud. Clara, escúchame, Y no tienes miremos que este salirte. caso que lleva el Control mismo C. tiempo No tienes que de salirte. tratado de haberse colocado el implante 2 meses menos, y vemos que hay ausencia de encía queratinizada y hay la presencia de un surco. Yo he tenido la fortuna de hacer conferencias con el doctor Iván Herrera, que es de Barranquilla. Y con él aprendió muchísimo sobre las complicaciones de los implantes y es una persona que yo admiro muchísimo porque es un profesional que es capaz de criticar de decir las críticas que pasan con los implantes, que los implantes también están fallando. O sea, la mayoría de periodoncistas que colocan implantes hablan sobre que los implantes son lo máximo, que es mejor que un diente con tratamiento de conductos, pero él tuvo como la valentía de decir, no, los implantes no son la panacea, los implantes también fracasan. Entonces, antes de extraer un diente hay que luchar por conservarlo. Y si vemos esta paciente que tiene un reimplante y un implante dental, cada uno de los que me está escuchando me podrá decir qué tratamiento le gusta más en resultados, cuál se ve más sano, si este reimplante o este implante dental. No sé si me estás escuchando, Clara. Bueno, este es un caso de una reabsorción interna, una reabsorción interna porlingual, una reabsorción interna perforante, y también los casos los selecciono mucho, no a todo el mundo le hago reimplante, pero esta era una paciente de 52 años que tenía un antecedente de un tumor maligno en la nariz y ella no quería someterse, en ese momento, no quería someterse a exodoncia de implante. Esta raíz ya estaba muy debilitada, pero psicológicamente por todo lo que había pasado, no estaba bien para hacerse un implante. Entonces le dije que le hiciéramos un reimplante, que mi objetivo era alargarle la vida al diente y retrasar la colocación de un implante. Hay circunstancias de los pacientes que no les permiten inmediatamente colocarse un implante, y aunque estamos con dientes de pronóstico reservado, podemos hacer terapéuticas para aplazar la colocación del implante. Entonces, extraje el diente, hice apesectomía, sellé la perforación con biodentina. Aquí vemos reposicionando el diente y ya la reimplantación de ese diente. Esta es la radiografía inicial, la radiografía con biodentina y la cicatrización casi por completo de la lesión de ese diente 42. Entonces, podemos concluir que una de las indicaciones de reimplante es ese tipo de reabsorciones donde el acceso es imposible porque la reabsorción es porlingual. También podemos hacer reimplante cuando tenemos perforaciones o reabsorciones en área interproximal o en esas paredes donde no podemos entrar por la tabla vestibular y estaríamos sacrificando demasiado hueso. Les voy a mostrar este caso del señor Felipe, que es un paciente de 81 años con hernia discal que llega a mi consulta con un diente 35 muy sintomático a la percusión, al dolor. Estaba con demasiado dolor y su conducto estaba calcificado. Y lo más grave del conducto calcificado era que tenía una hernia discal y no aguantaba ni 5 minutos en la unidad acostado. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con mi microscopio buscando el conducto, hubo un momento que me dijo, detente, sácame el diente, yo no me aguanto más. Me duele, o sea, no ha podido ser bien manejado por su hernia, se ha hecho de todo y estaba en una crisis aguda de su dolor lumbar. Entonces me dijo que él prefería
que le hiciera lo que sea por quitar el dolor, que era mejor extraer ese diente, que él no tenía disponibilidad para estar un tratamiento largo sobre ese diente. Entonces yo hablé con el rehabilitador que me lo envió, le dije que el paciente no se aguantaba el dolor en su espalda y que si quería, en un momento pensé que él hiciera el implante y el rehabilitador me dijo que no, que en esas condiciones él tampoco podía hacer un implante, que él necesitaba tiempo operatorio largo para poder hacerle un implante. Entonces yo le dije al paciente que yo le iba a extraer el diente en casi semisentado y que yo ya, si todo salía bien, iba a intentarle a recuperar su diente por fuera de boca y que se lo iba a reimplantar, que si él le parecía bien, yo le hacía el procedimiento. Entonces, este es el premolar del señor Felipe. Hicimos la exodoncia. Me demoré afortunadamente poco haciendo la exodoncia. Hice la pesectomía, hice el selle apical con Biodentina. A veces hasta no colocar el cemento rápido te gasta tiempo, entonces es la presión de hacer todo lo más rápido posible para tener el diente el tiempo más corto por fuera de boca. Y bueno, y reimplantamos este diente, este paciente. La reimplantación es lo más fácil del procedimiento, hacemos presión digital. Algo súper importante después de la reimplantación y la férula es hacer ajuste oclusal con papel articular, mirar que no haya contactos prematuros ni fuertes y suavizar esos contactos. Mandar dieta líquida por 8 días, enjuague oral, antibiótico. Miren, este diente quedó casi sin movilidad. Este sería uno de los dientes que los artículos dirían que no es para ferulizar, pero igual yo lo ferulicé. Pero es uno de los dientes que por la longitud de la raíz parecía que yo no le hubiera hecho nada al diente, que nunca lo hubiera extraído, quedó sin movilidad. Después del reimplante, yo casi que estoy mandando a rehabilitar los dientes a los 3 meses. Y generalmente lo rehabilitan los rehabilitadores que trabajan conmigo ya hace tiempo y pues que conocen mis tratamientos. Este era un rehabilitador de otra ciudad de Cali. Él estuvo de acuerdo que yo le hiciera reimpplante, pero él quiso esperar un año porque decía que no sabía si iba a funcionar la técnica. Y bueno, entonces él se esperó un año para rehabilitar y colocar corona. Y vuelvo y les muestro algo que a mí me parece impactante. O yo no sé si es que yo amo el reimplante intencional, pero o sea, me gusta mucho tomar fotos y con las fotos que yo tomo también aprendo muchísimo. Este es el señor Felipe, el premolar que reimplantamos y podemos ver esto. Este es el diente que reimplantamos, que después el rehabilitador lo talló para hacer una corona completa y al lado tenía un implante. Entonces vuelvo y yo veo la misma característica de la paciente que les mostré de la señora Gilma. Vuelvo y evidencio la encía queratinizada. Entonces yo eso lo asocio con salud. Vemos un diente natural, el diente reimplantado y el implante. Entonces vemos que la encía queratinizada se mantiene hasta el diente que yo reimplanté, pero se desaparece por completo en el implante. Y vemos otra vez que esto ya lo he observado varias veces, esta presencia de un surco. Este surco favorece en el implante el atrapamiento de placa bacteriana y por eso se produce, hay tanto porcentaje de mucositis periimplantaria. Y pienso que también es por la ausencia de encía queratinizada. ¿Cuáles son la encía herida, perdón? ¿Cuáles son las ventajas de poder mantener la encía herida? Y eso lo mantienen los dientes naturales. Primero que va a soportar el trauma de la masticación y el cepillado. Esta encía herida permite disipar las fuerzas producidas por los músculos masticatorios, entonces me va a proteger la raíz también. Va a impedir el movimiento o la retracción de la encía de las retracciones gingivales. Si no hay encía queratinizada, es más fácil que haya retracciones gingivales, que haya pérdida de hueso porque no hay disipación de fuerzas, entonces va a haber más complicaciones en el futuro.
Entonces, yo quiero que cuando ustedes hagan cirugía o cuando hagan endodoncia, observen que nosotros estamos en muchos casos manteniendo esa encía herida que es tan importante para la salud periodontal de nuestros pacientes. Bueno, y este es el posoperatorio y la evolución del diente reimplantado. Teníamos una lesión periapical de 3 milímetros. Este es el diente después de reimplante y el control de este enero del 2020, un control a los 2 años. Un diente asintomático, cicatrizado, completamente normal y funcionando y con encía adherida. Y esta es la panorámica que le mandé a tomar a este paciente en enero. Entonces yo veo que este señor tiene 13 implantes. Ustedes pregúntense, ¿cuántos de estos dientes convertidos en implantes hubieran podido salvarse? ¿Por qué este paciente tiene tantos implantes? ¿Ustedes todavía están? Que no los escucho. Y todos Sí estamos. estamos, todos. Presentes. Bien atentos. Bien atentos y escuchándola. Vamos a, Oscar, doctor Oscar, bueno, ese silencio. ¿Tienen alguna pregunta? Yo pienso que podemos dejarla para el final, doctora. Me siento en silencio absoluto. Me estaba asustando, entonces se durmieron. Bueno, entonces les voy a mostrar otro caso de reimplante, otra indicación de reimplante intencional, y este no es un segundo molar, es un primer molar. Generalmente los segundos molares son los que están recubiertos por una gran capa de tabla ósea vestibular, pero tenemos este diente que es de Lucía, que le hicieron también, vuelvo y les digo, le hicieron tratamiento de ortodoncia, le pusieron una banda en el 46, ese diente sufrió necrosis pulpar, periodontitis, le hicieron tres retratamientos de endodoncia, y no sé si no le hacían control radiográfico, pero le hacían tratamientos de endodoncia y seguían con los movimientos de ortodoncia. Esto desencadenó una lesión de gran tamaño y reabsorción radicular en la raíz distal. Pienso que apoyada por, o sea, o inducida por esa lesión periapical y el movimiento de 22 años que llega a mi consultorio, donde me dice que le van a extraer el diente porque no han podido manejar con tratamientos endodónticos por especialistas fuertes en la mandíbula. Le mando una tomografía y la radióloga me dice que esa lesión está demasiado grande, que es compatible con un quiste, que hay reabsorción en la raíz distal, que la raíz distal está a 10 milímetros de la tabla ósea vestibular, y quiero que miren, este es las raíces mesiales de ese molar. Un primer molar está cercano a la tabla ósea vestibular, su raíz vestibular está cercana, pero la raíz distal está rotada y está hacia lingual. Entonces, la lesión está en la raíz distal, y aunque sea un primer molar inferior, llega a tener un acceso a esa distancia es demasiado difícil. Entonces, este fue un caso que yo propuse para reimplante intencional después del estudio tomográfico. Samuel Crashman nos habla sobre dientes candidatos para reimplante intencional de acuerdo a su morfología. Y nos dice que dientes con raíces fusionadas pueden ser buenos o malos candidatos. Yo les voy a decir por qué pueden ser buenos o malos. La exoncia es fácil de un diente con una raíz fusionada, entonces no tendríamos mucho problema en la exoncia traumática, pero es un diente que al tener la raíz fusionada y si la raíz es corta puede quedar con movilidad, pero lo manejamos con férula. Que los mejores candidatos son los dientes, son los molares con bifurcación, pero que no sea muy amplia. Estos dientes, la exoncia no es tan fácil como la de una raíz fusionada, pero no es difícil. Puede salir el diente y cuando tú lo reimplantas, queda con muy poquita movilidad. Igual yo también los ferulizo.
pero los dientes que él clasifica como malos candidatos son los dientes con raíces acampanadas. Y yo no yo leía la teoría y no sabía definir o entender bien qué era una raíz acampanada, pero son esas raíces dilaceradas o algunas raíces curvas y que tengan el septum interradicular muy amplio. Con esta paciente entendí al fin al doctor Samuel Crashman de por qué él hablaba que esto era un mal candidato. Cuando realicé esta radiografía digital, ustedes pueden ver que el septum es amplio, hay una ligera curvatura en la raíz mesial. Y esta fue una paciente que yo tuve 40 minutos intentando hacer la exoncia con un forceps y nunca logré nada de movilidad. Entonces, cuando me pasó esto, no le quise hacer más fuerza porque sabía que iba a fracturar el diente. Entonces, paré y lo remití al ortodoncista para que le hiciera una extrusión ortodóntica. Este diente se le hizo una extrusión ortodóntica 2 semanas antes de yo volverlo a programar para cirugía de reimplante. O sea, mi primera cirugía de reimplante fue un fracaso porque no pude extraer el diente, entonces me tocó parar cirugía, tranquilizarme y remitir a ortodoncia. Después de que el ortodoncista me hizo la extrusión ortodóntica, volví a retomar el caso. Él logró una extrusión de 1.5 milímetros y aunque el diente tenía una movilidad grado 2. Les cuento que este septum tan amplio genera una traba en el diente y es difícil hacer la exodoncia. Bueno, con paciencia hice la exodoncia. Quiero transmitirles que no sé, que siempre hay que persistir, o sea, no hay que desanimarse. La exodoncia la logré hacer. Y tenemos, no sé si a ustedes les parece que la cicatrización, pueden apoyarme en que es una cicatrización rápida, porque es a los 2 meses, una lesión que estaba catalogada como un quiste sin injerto de hueso, veo mucha posición ósea. Hay una ventaja de la reimplantación intencional versus microcirugía, es que nosotros no tenemos que hacer abordaje por la tabla ósea vestibular. Entonces, en microcirugía o en cirugía endodóntica tenemos 2 pérdidas de hueso, una ocasionada por la lesión y otra la que hacemos por el abordaje. En el reimplante intencional, nosotros dejamos las tablas óseas vestibulares intactas, extraemos el diente y hacemos el selle apical. Entonces, estamos ganando en cicatrización ósea. Este es un control a los 2 meses y este es un control a los 2 años. Después de una lesión así de grande, creo que hasta la reabsorción radicular externa que observamos en la raíz antes de reimplante intencional se recuperó después de la técnica reimplante. O sea, lo que estaba produciendo esta reabsorción eran las bacterias que venían de la lesión periapical de gran tamaño, estaban activando estoclastos y reabsorbiendo esta área de la raíz, porque miren después, raíz recuperada, reabsorción detenida y cicatrización completa de la lesión. Entonces, cuando podemos recuperar estos casos que son inviables para cirugía endodóntica y podemos salvar a un paciente de 22 años de un implante, el éxito en endodoncia es absoluto. Doc, qué pena te interrumpo, ¿me escuchas? Sí. Es que para que no te salgas de la presentación, puedes presionar Control C al tiempo y el cursor ya te queda para que lo puedas, para que puedas señalar. Ok, bueno, Listo. gracias. Okay. Gracias. Entonces, mandé a hacer tomografía de Lucía 2 años después, donde vemos cicatrización ósea y vemos en esta control C. Ay, sí. Bueno, y vemos y confirmamos en esta imagen tridimensional la inclinación de la raíz distal hacia el lingual, ubicación por la cual en este caso escogimos el reimplante intencional, aun siendo un primer molar inferior. Bueno, ahora les voy a mostrar los metaanálisis para que cuando ustedes propongan hacer un reimplante intencional
y les digan si esa técnica, si tiene un soporte científico, pueda mostrar que ya hay metaanálisis hechos. El primer metaanálisis lo presentó el doctor Toravinella en el 2015, en el cual hizo una revisión sistemática sobre coronas implantosoportadas y las comparó con dientes reimplantados intencionalmente. En las coronas implantosoportadas, tuvo un éxito del 97% y los dientes reimplantados intencionalmente, se me salió, tuvo un éxito del 88%. La supervivencia de dientes reimplantados intencionalmente es una evidencia alta y esto debemos tomarlo no como antes se tomaba la técnica de reimplante intencional como una alternativa de último recurso. Obviamente se escoge cuando no funciona el retratamiento endodóntico, cuando no funciona la microcirugía, pero es una técnica que se puede comparar los resultados de la variedad terapéutica para salvar dientes de mal pronóstico. En el 2017 se hizo otra revisión sistemática y metaanálisis sobre costo-beneficio de dientes reimplantados versus implantes dentales. Y obviamente se vio que la tasa de éxito de reimplantes del 89.1%, hay otros estudios que nos dan una tasa de éxito de reimplante más alta, pero en este estudio esa fue la tasa de éxito en los casos que se compararon de reimplante intencional y que la tasa de éxito del implante era mucho más alta, pero costo-beneficio. El implante es mucho más costoso, el reimplante es menos costoso. Si te falla el reimplante, tienes la oportunidad de colocar un implante. Y si te falla el implante, además cada día más vemos literatura que nos está reportando las complicaciones de los implantes en un porcentaje mayor al 65% de los casos. Entonces, los implantes también fracasan y yo les pregunto si un implante enfermo se puede considerar exitoso. Cuando las complicaciones en los implantes se dan, muchas veces hay que hacer resección o a veces hay que hacer el implante. El reimplante intencional se hace en una única visita. Yo hago el procedimiento y lo reimplanto, lo ferulizo, bueno, retiro férula en los casos que haya que colocar férula. Pero ustedes saben que cuando hay pérdida ósea grande, en muchos casos para colocar un implante se necesita colocar un injerto óseo, que este injerto óseo se consolide para colocar el implante. En muchos casos se puede demorar hasta 6 meses la colocación del implante. Estos son costos hechos en una evaluación en Estados Unidos de acuerdo a cuánto costaba un reimplante intencional, cuánto costaba un implante y cuánto costaba un implante más injerto. Y pues definitivamente un reimplante intencional es mucho más económico para el paciente frente a un implante dental. Y aparte de conservar el diente, el reimplante dental preserva los tejidos que rodean ese diente, que es lo que logramos con la conservación de los dientes naturales. No solamente conservar dientes, sino los tejidos circundantes. Y les muestro otro metaanálisis del 2019 del Journal de Bosnia, donde hace conclusiones sobre el tiempo extraoral. Y por eso yo me he enfocado mucho en disminuir ese tiempo extraoral. Ellos hablan que un tiempo extraoral mayor a 15 minutos aumenta el riesgo a reabsorción radicular y anquilosis, 1.7 veces más complicaciones, y que definitivamente un tiempo extraoral largo va a reducir la tasa de éxito de reimplante intencional. Por eso, para hacer la técnica de implante intencional, que siempre tiene que ser 2 operadores, tenemos que entrenarnos tanto a nosotros como al auxiliar para que entre los dos hagan un buen equipo y se pueda disminuir el tiempo extraoral. Y les quiero mostrar el testimonio de una de las pacientes que se llama Gilma, porque aparte de mostrarles con evidencia radiográfica que tenemos éxito en reimplantes, yo quiero que ustedes escuchen qué piensan los pacientes y esta paciente, que es una que les mostré, la de la fractura coronorradicular, que tiene implantes y reimplantes, ella cómo percibió tener un reimplante intencional.
Me hiciste el reimplante y la verdad no tengo sino agradecimiento para esto. Ha sido, no, o sea, el procedimiento no fue traumático, además, a pesar de que yo estaba muy afectada, pero el procedimiento no fue traumático. Los implantes no quedan estéticamente tan bonitos, mientras que el reimplante queda perfecto, la encía se ve perfecta, parece un diente natural, la corona pues obviamente incluye también allí, pero me quedó muy bien hecha y todo parece un diente natural, cosa que no sucede con los implantes. O sea, en las partes donde yo tengo implantes se nota que hay una, por lo menos la encía no es igual, ahí hay una diferencia en la encía. Si se puede hacer un reimplante, yo apuesto por el reimplante y seguiré apostando por el reimplante porque no hay como tener sus propios dientes, a tener un tornillo metido en la encía. Desde mi experiencia, yo apoyo completamente. Ojalá hubiera mucha más gente capacitada para que hicieran ese tipo de cosas, además de más barato, menos traumático y más estético. ¿Qué más se puede pedir? Siempre me gusta, una de las reflexiones que he tenido a lo largo de los años, siempre me gusta escuchar a los pacientes. Y lo que he visto, ya para terminar esta charla, en todos estos años, llevo 19 años como endodoncista, es que los pacientes sí quieren salvar los dientes. Que los dientes que se están perdiendo muchas veces es porque los odontólogos mismos y a veces los especialistas empujan al paciente a que se coloque implantes. Y me gustaría que esta realidad cambiara y que cada día hubiera más dientes naturales. Uno de los retos que ya es llevar a estos pacientes con dientes naturales para yo he seguido, o sea, he seguido intentando mejorar la técnica reimplante y... Se fue el sonido. ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, ya te escuchamos. Ok. Sí te escuchamos. Sí. Entonces, yo le hice una modificación a la técnica reimplante intencional y en este momento estoy realizando reimplante intencional digital. No sé, los que han hecho autotrasplantes han leído o están usando ya los prototipos dentales, bien en Medellín que ya los estaban usando. Entonces empecé a fabricar prototipos dentales para mis casos de reimplante con el objetivo de disminuir el tiempo extraoral. Entonces, en este momento estamos haciendo reimplantes con 3 minutos de tiempo extraoral, estudiándolos, entrenándonos antes de hacer la técnica de reimplante intencional, planificando más el tratamiento, entrenándome con la auxiliar y entrenándome a mí misma cada vez que me va a someter a un nuevo caso de reimplante intencional. Ya, esto ya es para finalizar. Yo ya le había comentado al doctor Oscar, perdónenme la cuña, está haciendo un entrenamiento de reimplante intencional que va a ser en el mes de noviembre, en el cual voy a poder compartir con ustedes todo lo que he mejorado de la técnica en práctica, va a ser una práctica clínica online y un día teórico. Y todo esto porque yo sé que como endodoncistas tenemos la responsabilidad de irnos incorporando a las técnicas que van saliendo para ayudar a salvar más dientes. Y pienso que esto va a hacer que nuestra especialidad en endodoncia se posicione cada día más frente a las otras especialidades. Y que es un deber de nosotros no sé, de posicionarnos de salvadores de dientes, pero de especialistas que estamos conservando la salud de nuestros pacientes y que tenemos que tener todos los soportes científicos para defender nuestra especialidad, porque en estos momentos que nos ha tocado pasar todo lo que nos está tocando pasar, pienso que debemos es tomar este tiempo para mejorar como profesionales y estudiar y entrenarnos para poder defendernos mejor frente a los obstáculos que se nos han presentado como la pandemia del COVID-19. Les agradezco por escucharme a todos los de la Asociación de Endodoncia del Atlántico. Extraño no ir a los congresos para reunirme con ustedes, para poder verlos. Tengo muchas personas cercanas, el doctor Marlon Pereira, el doctor Álvaro Barrios. Yo no sé, ustedes tienen mucho talento, tienen mucho nivel.
Y estas charlas es para subir el estándar de nosotros como endodoncistas. Y muchas gracias por ponerme a estudiar más para poderles presentar esto a ustedes. Gracias por estar conmigo hoy. Doctora Clara, de verdad muy, muy, muy agradecidos. Excelente su charla. Nos deja una inquietud muy grande como opción de tratamiento, aunque sí la conocíamos, pero usted lo hace tan fácil que pienso yo que es muy posible que se pueda implementar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Se durmieron. No, todos están atentos. Buenas noches a todos. Clara, te felicito por la charla. Te habla Adolfo Marriaga. Yo te hago una... Bien, ¿cómo vas? Bien. Me alegro. Yo te hago una pregunta. En esos casos que tú ves de lesiones tan grandes, ¿ves la necesidad de hacer algún tipo de curetaje antes de colocar el diente o no? Pues te cuento, o sea, en los artículos dice que uno si quiere puede curetear el alvéolo solamente en la parte apical. Yo nunca he cureteado un alvéolo y siempre, de hecho hay muchas cosas que con los resultados que he tenido empiezo a cuestionar. Por ejemplo, ustedes vieron ese paciente con esa lesión tan grande que la radióloga me decía que era compatible con un quiste y todos sabemos que en un quiste hay que nuclear la lesión, pues ese diente no lo cureteé. Simplemente en sella apical y se resolvió la lesión. Entonces yo pienso que con los resultados que yo he tenido, concluyo que lo más importante es lograr que el ápice radicular no vuelva a salir ninguna bacteria. Si nosotros logramos un sello hermético, los tejidos circundantes cicatrizan, a pesar de que no quites ese tejido de granulación. ¿Has incluido en tu protocolo alguna irrigación con algún agente, con etidoxina o con doxiciclina o algún otro antibiótico como tal? ¿No? Lo único que adicioné, y no para todos los casos, fue irrigar con plasma rico con el plasma rico en fibrina por los factores de crecimiento que me ayudarán, porque yo lo que busco es que aparte de mantener las vías del ligamento periodontal, esas células se regeneren y el plasma tiene muchos factores de crecimiento. Entonces, cuando tú me dices de antibiótico, el antibiótico lo podríamos usar para inhibir reabsorción, ¿cierto? Pero como yo estoy luchando por tener ese diente lo menos posible dentro de boca, yo siempre pienso que esas células están sin aire muy poco tiempo y no tengo que luchar por la reabsorción porque yo nunca he tenido una complicación de reabsorción en mis casos de reimplante intencional. Entonces, si es algo que yo no estoy esperando tener, no pienso en ponerle antibiótico. Dale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y nunca ha intentado un tratamiento cuando tenemos fractura vertical? Lo intenté y he leído artículos de reimplante con fractura vertical, pero nosotros, lo que yo les contaba que antes de mirar el caso endodóntico tenemos que mirar el ambiente del paciente. Y si ese caso tuvo fractura vertical, uno puede haber sido por oclusión traumática y otro porque estaba mal rehabilitado, no tenía una corona de porcelana, bueno. Entonces, yo hice un caso de fractura vertical hace mucho tiempo y no lo volví a hacer porque ese caso cicatrizó por un año y se volvió a fracturar. Y se volvió a fracturar porque seguía con la oclusión traumática. Entonces, y el paciente se negó a hacerse una ortodoncia. Entonces, si ustedes vieron el caso de fractura corona radicular, esa paciente accedió a hacerse ortodoncia. Entonces, de nada sirve yo sellar una fractura si no elimino los factores que produjeron esa fractura. Entonces, si el paciente no desea eliminarse esos factores por más reimplante intencional, se habla de hacer una rotación de 180 grados para dejar la parte enferma con la tabla ósea vestibular sana, pero si yo tengo el componente oclusal se va a volver a fracturar. Entonces, tuve un caso y tuve un éxito de un año. Y pues ahí sí
Yo le apuesto a muchos años de éxito, pero Yo tengo una pregunta, Clara. dime, ¿quién habla? Jorge Fiorillo, ¿cómo estás? No los conozco. Porque era el primer caso en el que mostraste del hijo del urólogo. Sí. ¿Por qué de una vez decidiste hacer, me imagino que hiciste endodoncia primero y luego hiciste el reimplante? ¿Por qué no esperaste si en ese, no en este, en el otro caso, no este que está mostrando? Ese, ¿por qué no hiciste endodoncia y se podría hacer un tampón apical en la raíz distal, un bloque apical, y se podría esperar? ¿Por qué decides hacer de una vez un reimplante intencional? ¿Cuál sería la indicación ahí? Estaba siendo tratado por un endodoncista que había intentado hacer eso y yo, en este caso yo le hice endodoncia, pero pues las imágenes no muestran la realidad. Obviamente este caso yo lo hice endodoncia. Bueno, despídense de David, ya vino el papá. Te quiero contar que impresionante. Como ese diente estaba reabsorbido, tenía... Clara, perdón que te interrumpa, es que no escuché nada porque interrumpieron. Discúlpame, si puedes repetir. Saludos a tus hijos. Lo que te quería decir es que yo sí lo intenté, pero me fui para reimplante porque el tratamiento de conductos que ves aquí hecho, que me tocaba sellar por dentro antes de hacer reimplante, fue un tratamiento donde yo nunca pude controlar el sangrado. Estuve 2 citas intentando controlar el sangrado y me tocó obturar con gutapercha con sangre. O sea, fue una endodoncia llena de sangre, pero quería rellenarlo antes de extraerlo. Entonces esa fue la razón porque el sangrado nunca cesó. La explicación que yo pienso que porque el sangrado nunca cesó era porque la raíz estaba tan reabsorbida que le entraba tejido de granulación por todo lado y no se podía controlar el sangrado. El sangrado no se lo había podido controlar el primer endodoncista que intentó hacer tratamiento y por eso él lo mandó a exodoncia. Entonces me lo mandó a mí y obviamente tenía sangrado desde el inicio del conducto en el tercio cervical, sangraba, no lo podía manejar con hipoclorito por la reabsorción que tenía, lo manejaba con clorexina y el sangrado no se detenía. Y en ese, perdónenme la expresión, en ese charco de sangre hice ese tratamiento de conductos, después lo extraje y lo sellé por apical. Ok, bien, gracias. Muy interesante los casos. Yo sí lo intenté y no me sentí bien haciendo un tratamiento de conductos en un charco de sangre, pero esa fue la primera vez que lo hice y me tocó hacerlo para sacar el diente y sellarlo por apical. Pero, o sea, la duda que me queda es si sellas con gutapercha y sangre. Ok, estamos claros de que el caso fue exitoso, pero yo quedaría con muchas dudas si sello con gutapercha y sangre y posteriormente sello por detrás, pues la limpieza de pronto no va a ser la más efectiva, pero realmente funcionó, ¿no? Hay casos en que toca hacer así, por ejemplo, esas microcirugías endodónticas que hacemos en prótesis recién montadas, solamente hacemos sella apical y sabemos que el conducto está contaminado. Entonces, no solamente en el reimplante estamos enfrentados a este tipo de circunstancias. Cuando yo tengo una lesión periapical y no quiero dañar la prótesis fija, estamos haciendo solamente limpieza en el área apical, no en el conducto. Ok. Y también he tenido éxito. Sino que Okay. más éxito limpiando por dentro y por fuera, pero hay casos que no en todos los casos se pueden. Vale, gracias. Perdón, Clara, una pregunta y ya que estamos en este caso, ¿faltó negociar un conducto mesial y se selló a nivel apical? Sí. Y eso, sí, eso pasó y no sé, ustedes, ese paciente ya cuando llegó a mis manos se le había hecho apertura cameral. Ese conducto yo no quise ampliar más porque ese paciente no lo quería llevar
con todo lo que le estaba quitando de raíz, no lo quería llevar a corona de porcelana. Entonces yo veía que había mucho sangrado ya en todos los conductos y que si abría ese conducto de pronto también iba a haber sangrado, y ahí decidí no eliminar más tejido cameral que me pudiera debilitar más esa corona, para que el diente pudiera ser restaurado con una resina, no con una corona de porcelana. Igual las circunstancias de sangrado en los otros dos conductos ya eran grandes y me imaginaba que eso iba a ser igual, entonces decidí no debilitar más la parte interna de ese diente. Ok, muchas gracias. Felicitaciones, excelente presentación y muy enriquecedora para todos nosotros. Por aquí te esperamos en Barranquilla próximamente. Gracias. Feliz noche, que disfruten. Muchas gracias, doctora, muy amable. Ok. Doctor Oscar, no le escucho. Clara, muchas gracias por por la charla y como dijo el doctor Edgar, te esperamos acá en Barranquilla. Gracias. Muy pronto. Bueno, ok. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego, Doc. Nos vemos todos. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, niños. Feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, gracias.